Precauciones. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Ya. Eh, mi, no- Mi nombre es Natalia Ramírez. Junto con Andrés San Martín, somos farmacéuticos de la Central de Bueno, Mezcla pues aquí y cuál ya. es el derecho y cuál es el deber. ¿Por qué son igual? Sí que no. ¿Mm? ¿Qué dice ahí? Por favor, apagar micrófonos. ¿Qué dice ahí? L y R. Este sería. Ya, bueno, como les decía, nosotros somos parte de la Central de Mezcla y ya a partir de este año estamos viendo la parte de preparados magistrales no estériles. Y eso es un poco de lo que les vamos a hablar hoy día. Entonces, tabla de contenido, esto es más o menos de lo que vamos a conversar, pero primero, una pequeña historia. Queremos ponerle un caso del hospital. Paciente neonatal requiere dosis de clopidogrel 0,85 miligramos cada 24 horas y ácido acetil salicílico 20 miligramos cada 24 horas. Esto es un caso normal que se puede ver en el hospital. ¿Ya? Si nosotros revisamos las presentaciones en el registro del ISP, vemos que las únicas presentaciones que tenemos es de clopidogrel 75 miligramos y el ácido acetil salicílico, el más chiquitito, es de 100 miligramos. Entonces, para nosotros poder cumplir con este requerimiento, necesitamos el comprimido de clopidogrel partirlo en 88 partes para recién poder lograr el requerimiento y el ácido acetil salicílico en 5 partes. Por lo cual, esto no es algo que no es factible en el hospital. ¿Ya? ¿Por qué no es factible? Porque no tenemos control de la dosis, hay un sobremanipulación, ya sea como del servicio o del familiar, del cuidador del paciente, y también tenemos la pérdida de la dosis, ¿ya? Porque nunca va a ser tan exacto. Entonces, entramos en caos. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Tenemos dos alternativas. Evaluar un cambio de tratamiento, que tampoco es muy factible en pediatría porque no hay presentaciones para paciente pediátrico. Es decir, son muy escasas. Por lo general estamos viendo presentaciones de adultos siempre. Y el otro sería evaluar una preparación magistral. ¿Pero qué es un preparado magistral? Eh, es aquel que se elabora conforme a una formulación magistral y tiene que ser por un profesional habilitado y también tiene que ser para un paciente específico con una validez específica. Por lo general, la validez siempre va a ser menos que la de un producto industrializado. Y la responsabilidad es del químico farmacéutico durante todo el proceso. ¿Qué nos sirve un preparado magistral? Permite el acceso al medicamento ante la falta de formulaciones, como en este caso que no hay muchos para pediatría. ¿Ya? Y también sirve para algunas situaciones clínicas que permiten mejorar el proceso del uso. Y también una herramienta para facilitar la adherencia al tratamiento del paciente. Bueno, nosotros, ¿por qué nos regimos en preparado magistral? Es por el Decreto Supremo 79 en su mayoría, más que nada para darle un marco legal, y él aplica para todo el proceso del preparado magistral, desde la elaboración hasta la dispensación. Y importante, queremos recalcar aquí que los preparados magistrales no pueden contener el mismo principio activo, es decir, la misma dosis ni la forma farmacéutica especialidad farmacéutica registrada. Tiene que ser otra. ¿Ya? Solamente el único caso puntual sería alguna intolerancia a lo excipiente. Se pasa mucho con la lactosa también. ¿Ya? ¿Por qué requerimos estas preparaciones? Sobre todo en el contexto de nosotros de hospital pediátrico, como no tenemos la presentación pediátrica, se vuelve una necesidad generar alguna preparación magistral para poder tener la dosis específica. Bueno, ¿cuál es el contexto del hospital? El recetario magistral del Hospital Calvo Maquena ya lleva unos 20, Para que lleva mi papá no mínimo 20 trabaje años tanto, se prestando decrete servicio. consiguiendo convenciones que hicieran un galpón de engorda. Ya. Y actualmente
mensualmente se hacen alrededor de 15.000 preparaciones entre cápsulas, crema y jarabe. Lo más común por lo general son los jarabes que se preparan acá. ¿Y en qué nos beneficia? Tener un recetario magistral propio nos facilita por lo general en el tiempo de respuesta. Las preparaciones magistrales se demoran unas 48 horas cuando son para pacientes y tenemos también algunas preparaciones magistrales estandarizadas con un límite de stock para que puedan ser entregadas de forma inmediata. ¿Ya? Esto se compara con algunos recetarios externos, los cuales se demoran entre 2 hasta 5 días hábiles dependiendo del preparado. Y algunas preparaciones, sobre todo los de que son altamente activos, que no se preparan en todas partes, no se preparan en todos los recetarios. Bueno, acá en el hospital nosotros tenemos, como le mencionaba, dos formas, por así decirlo. Por stock, que son las que tenemos algunos, como la L-carnitina, espironolactona, que tenemos algunos con dosis estandarizadas que se pueden entregar inmediatamente. Pero también es un stock bien limitado. Y por paciente cuando mandan a preparar y ahí se demoran unas 48 horas. Entonces, volviendo al caso anterior, ¿qué hacemos? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Eh, bueno, continuando con nuestra historia principal, ¿qué es lo que podríamos hacer en el caso de la paciente que se presentó al inicio? Ya vimos que no es factible evaluar el cambio de tratamientos y nos vamos a ir por el lado de evaluar la preparación magistral. ¿Ya? Para este caso particular de esta paciente se prepararon cápsulas de 20 miligramos de ácido acetilsalicílico y un jarabe de clopidogrel de 2 miligramos por ml para poder dar a la paciente su tratamiento. Ahora, ¿cómo es el despacho de estos preparados magistrales dentro del servicio de farmacia? Dentro de las grandes innovaciones que han habido dentro de los últimos años se encuentra esto del código QR, que es un código que pueden escanear los pacientes ambulatorios para solicitar la preparación de esos preparados magistrales para que puedan estar con un menor tiempo de espera. Y este QR los lleva a este formulario donde el cuidador o padre del paciente tiene que dar unos datos y adjuntar una foto de la receta. Ahora, hay otras preparaciones que se han hecho dentro del preparado no estéril, que son las que les vamos a presentar y que tienen un poquito más de relevancia. Son casos bien particulares en realidad. El primero que queremos presentar es el Trikafta, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la fibrosis quística. ¿Ya? Este medicamento viene en esta presentación de comprimidos de 100, 50 y 75 miligramos de los distintos principios activos que contiene. ¿Ya? Este es un medicamento de alto costo y llegó por un proceso de judicialización al hospital, ya para un paciente específico en esta presentación específica. Se ha visto que este medicamento produce mejora sostenida de la función pulmonar y es prácticamente uno de los muy pocos tratamientos que se tienen para esta enfermedad. ¿Cuál es el problema? Tenemos este paciente de 17 años que llegó al hospital, usuario de Trikafta, que llega al servicio de urgencia por un rash, ¿ya? Generalizado en todo el cuerpo. El paciente llevaba unos días con el tratamiento y el equipo de inmunología junto al equipo del servicio de urgencia pudieron eh, percatarse de toda esta reacción que estaba teniendo al medicamento. Lo que se realizó por primera sospecha de RAM fue realizar un estudio de exponer al paciente al medicamento y ver si realmente estaba haciendo alergia a este medicamento o a esta presentación o si era otro el motivo de este síntoma. El resultado fue positivo y al ser este un medicamento irreemplazable, se tuvo que hacer un proceso de desensibilización del paciente. ¿Cómo se hizo esto? Sí, se hizo un plan de 23 días para poder desensibilizar al paciente y que esta reacción no volviera a ocurrir, pero si nos fijamos bien, las dosis que presenta el paciente son en microgramos, son dosis muy pequeñas. Y si volvemos a ver la presentación del medicamento, nos damos cuenta que viene 150-75 miligramos. Entonces la dosis es muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que se pudo hacer en este caso?
junto con una consulta que se hizo en la Universidad de Oregon de unos investigadores, fue preparar un preparado no estéril, un jarabe. ¿Ya? Se preparó en el recetario no estéril del hospital y los resultados los podemos ver acá. Se llegó al objetivo de el paciente pudiese cumplir con su dosis completa, que son 2 comprimidos naranja en el día y un comprimido azul en la noche, sin ningún problema. El paciente se encuentra asintomático, subió de peso y con una función pulmonar estable. Otros productos que nosotros realizamos dentro del preparado no estéril son jarabes de medicamentos oncológicos, ¿ya? Como los que podemos ver acá. ¿Esto cómo lo hacemos? Para esta preparación nosotros necesitamos tener elementos de protección personal y un área de preparación bien clara, bien establecida, que es una cámara de extracción, ¿ya? Esto lo realizamos dentro del hospital de Ezequiel González Cortés, a quienes queremos agradecer por su disponibilidad siempre. ¿Y por qué se realiza estos jarabes, estos preparados en general? Es porque los pacientes necesitan dosis que no podemos dar con los comprimidos que tenemos. Y para estos jarabes vienen a cumplir una función que es dar a los pacientes esa dosis y además disminuir la manipulación de los cuidadores a estos medicamentos citostáticos, ¿ya? Y además se ha visto que puede incrementar la adherencia al tratamiento. Recordemos que hay medicamentos como la mercaptopurina que son parte del esqueleto principal del tratamiento para la leucemia y vemos que la adherencia es uno de los principales factores de supervivencia para los pacientes. Y eso es lo que queríamos presentarles. Muchas gracias por su atención. Ya, muchas gracias, Andrés, Natalia. No sé si hay preguntas en el auditorio. Uno siempre ve hoy aquí cuando estamos viendo pacientes hospitalizados en dosificaciones que a veces uno se las pregunta, no en medicamentos extraños como esto que ustedes han mostrado, ¿no es cierto? Que no hay